Hola, qué gusto saludarles. Pastor Oscar Durán Torres. Aquí estamos completamente en vivo. Un abrazo a todos los que diferentes partes del mundo están ahí conectados, recibiendo la señal por medio de la app, y también quienes se conectan y escuchan por medio del Facebook Oscar Durán Torres. Le puede dar compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra. Gracias a los que por primera vez están escuchando. Sean bienvenidos y agradecido con Dios por el privilegio de estar al micrófono y compartir su palabra. Una palabra viva y eficaz. Dice la carta de Pablo a la gente de Éfeso, le dice a la gente de Éfeso estas palabras en el capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, podríamos decir, por lo que usted está viviendo, por lo que está enfrentando, independientemente sea cual sea tu prueba, fortalézcase en el Señor. Por el proceso que estás atravesando, por la operación que le van a realizar, por el proceso en su salud, la parte económica, familiar, matrimonial, fortalezcanse o fortaleceos en el Señor. Pastor, ¿de qué manera yo me puedo fortalecer? Dígame algo, pastor. ¿Cómo puedo fortalecerme si usted viera cómo la estoy pasando? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo usted está a solas con el amado? Hay gente que le sobreviene una prueba y se me viene el suelo. Viene una prueba y se desinfla completamente, baja la guardia. Yo no sé si este sea su caso, pero la gran mayoría, cuando le sobreviene una prueba, la gente se derriba, la gente se viene al suelo. Y aquí Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto ya le había sido revelado a David. El Espíritu de Dios se lo reveló en aquel tiempo. Pablo le habla a la gente de Éfeso, los prepara, ¿verdad? Es un tiempo de preparación y aquí estamos para prepararlos, para aconsejarlos a ustedes, para prevenir, un plan preventivo, porque vendrán tiempos difíciles. Nadie dijo que era fácil. El hecho de que usted y yo seamos cristianos, esto no nos exime de enfrentar en algún momento alguna adversidad. Usted no inicia un año pensando en que le va a ir mal, ¿cierto? Usted no inicia un proyecto pensando en que le va a ir mal. Siempre en nuestro pensamiento está en que las cosas nos van a resultar. No pensamos en que vamos a morir, no pensamos en que nos va a ir mal, no pensamos en que alguna circunstancia, alguna vicisitud vamos a enfrentar. Pero es la realidad, hermano, la realidad. Mientras estemos en este mundo, en esta tierra, vamos a tener que afrontar y enfrentar días difíciles, como dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde encuentro yo el poder? En Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir o para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, por lo que anteriormente les he mencionado, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cómo resisto la prueba? Revistiéndome la armadura de Dios. Así de simple, hermano. ¿Cómo enfrento yo alguna prueba? Revestido de la armadura de Dios. Eso es todo, hermano. Es que es tan práctico y tan simple, hermano. La gente a veces se complica tanto. Es fortalecerse en el Señor, es congregarse, es orar, es escudriñar la palabra. Hay gente que no toca la Biblia en todo un mes. Hay gente que no toca la Biblia en todo un año. Hay gente que tiene la Biblia de adorno nada más.
Hay gente que tiene la Biblia abierta ahí en una mesita, simplemente, hermano, para espantar según ella o él. No, la palabra hay que darle vida, hay que ejecutar, hay que accionarla, hermano. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa usted a solas con Dios? Pasamos tiempo en las redes sociales. Hay gente que vive tiempo y pasa tiempo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en un montón de redes sociales, en Tinder, que es una red social ahí que aparece en todo tipo de redes sociales habidas y por haber. La gente pasa horas y horas y horas metido en redes sociales. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa usted con Dios para fortalecerse? Porque los días son malos, vienen días difíciles y aún días más difíciles se aproximan. Y Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Escuchó? Estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y aquí me habla la palabra de esas herramientas importantes que usted y yo debemos de obtener. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ve qué importante esto. Hay gente que no lee la palabra. Hay gente que, te dije anteriormente, que hay gente que tiene la Biblia de adorno nada más. Nunca dedica un tiempo para leer un capítulo. Si la gente leyera un capítulo diario, imagínese la fortaleza que podría alcanzar a la hora de la prueba. Pero hay gente que no lo hace, hermano. Hay gente que anda pidiendo palabrita de bendición y no se mete en la palabra, pudiendo ella meterse en la palabra. Pastor, deme una palabra. Pastor, deme una palabrita de bendición. Dígame una palabra, suélteme una palabra. Y mi pregunta es, ¿qué relación tiene esa persona con la palabra? Tienen la Biblia de adorno nada más. Métase en la palabra, escudriñe la palabra, porque usted es responsable. Yo no puedo ser responsable de usted, ni de aquel, ni de aquella. Yo le comunico la palabra, lo que debe de hacer. Usted es responsable de fortalecerse todos los días, porque vienen días malos, días difíciles, días de prueba, cosas que aparecieron en el camino que usted no las esperaba, y de repente surgió ahí. Pasaste una vicisitud, pasaste por un desierto, pasaste por un proceso de enfermedad. Que no tenga usted que tener el agua hasta el cuello para reaccionar, no, se anticipa usted. Hay gente que anda en el vacilón y a la hora de la prueba ahí sí busco de Dios. No, hay que buscar a Dios en todo tiempo. Fortalezcanse en el Señor. Amén. Fortalezcámonos en el Señor. Y te dije al principio que eso ya había sido revelado, le fue revelado a David cuando enfrenta al gigante Goliat. David llegó a enfrentar al gigante Goliat fortalecido en Dios. Él sabía quién era Dios. Y fue un día malo para Saúl y para todo el ejército. La gran diferencia entre Saúl y David. David, un hombre que se fortalecía en Dios, un hombre que buscaba la presencia de Dios, un hombre de oración. Saúl no. Saúl se apoyaba en su fuerza, en su capacidad y en su inteligencia. Y sabemos que la inteligencia limitada, hermanos, llega hasta un nivel, pero cuando nos fortalecemos en Dios, abarcamos más allá. Y tenemos la capacidad de sostenernos, de mantenernos y de vencer cualquier ataque del enemigo. Por eso es clara lo que nos enseña la palabra de Dios. Es claro lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. Muy claro lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. En capítulo 17 del primer libro de Samuel, me habla la palabra de que David enfrenta a un gigante llamado Goliat. Dice la palabra que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de La, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte
a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entre el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado. Oiga lo que dice el atrevido: yo he desafiado. Yo no sé si el diablo a usted lo desafió, algún problema te desafió. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Hay un desafío ahí, un reto. Yo he desafiado, yo vengo retando, yo le hago la guerra a esta gente. Dame un hombre que pelee conmigo. Empieza el filisteo a hablar fuerte y él lanza un desafío. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ve, hermano, la gran diferencia de una persona que se fortalece en Dios es la gran diferencia. Por eso la pregunta que yo le hago el día de hoy: hay gente, hermano, que se viene al suelo muy fácil. Hay gente que es derribada fácilmente. Por eso dice Pablo: por tanto, tomad la armadura de Dios. Y eso lo entendió David. David lo había entendido perfectamente. David, el Espíritu de Dios le había revelado de qué manera, de qué forma él tenía que prepararse en el campo. Y usted tiene que prepararse. Y esto, cada tiempo de oración es un tiempo de preparación. Cada vez que usted se congrega, cada vez que usted escudriña la palabra, cada vez que usted se prepara, que se mete en un estudio bíblico, es una forma de fortalecerse en Dios. Amén. Quizás usted inició un curso bíblico, esto te ayuda, te va fortaleciendo, te vas ejercitando espiritualmente. Hay gente que asiste a un gimnasio y ahí se ve marcado, ¿verdad? Va tonificando a la persona, pero mi pregunta es, ¿nos estamos tonificando, nos estamos fortaleciendo espiritualmente? Porque, hermanos, para nadie es un secreto que hay días difíciles y todos hemos pasado por algún día difícil. Tu hijo que te dijo: mami, me voy de la casa. Tu esposo, tu esposa, algún hermano, alguna situación compleja que estés viviendo en tu hogar, en tu economía, en tu salud, en tu hogar. Y dice la palabra que esto lo había entendido David. David entendió que en el campo él tenía que prepararse. ¿Cuál es tu campo de preparación? ¿Dónde te estás preparando, hermano? Una persona no puede enfrentar una prueba lejos de la presencia de Dios, hermano. Es difícilmente. Una persona que no ora, que de vez en cuando oro, que de vez en cuando ahí me conecto, de vez en cuando me congrego, hermano, ¿cómo puede estar esa persona espiritualmente? Es la pregunta que yo le hago. Jamás puede estar bien y fortalecida una persona que no busca de Dios. Que no busca de Dios. Pablo le dice a la gente de Éfeso: van a venir pruebas, pero ustedes tienen que fortalecerse. Aquí les doy las herramientas. Esta es la pauta que ustedes tienen que seguir. Y yo le estoy dando una pauta a usted para que la siga, para que la tome. La toma o la deja. Hermano, vienen tiempos aún más difíciles para la humanidad. Se aproximan tiempos y cosas más difíciles a nivel mundial. Y la pregunta es: ¿cómo estoy yo preparada a la hora de que acontezca todo este tipo de cosas? Terremotos, hermanos, guerras. Se habla de guerra, se habla de terremotos, se hablan de hambruna. Ay, pastor, no me asuste. Hermano, es ahí donde usted y yo tenemos que estar fortalecidos y entender quién es el que suple todas nuestras necesidades. Quién es el que pone el recurso en nuestras manos. Goliat
representa la maldad que hay en el mundo, el sistema del mundo, la corriente del mundo, lo malo que se va a levantar en los próximos días. ¿Cómo enfrentamos nosotros la adversidad? ¿Cómo enfrenta usted la prueba? ¿De qué manera? ¿Te estás ejercitando espiritualmente? Es que hay gente que le gusta lucir, ¿verdad? Su apariencia, tener una muy buena apariencia, pero por dentro están, hermanos, debiluchos. Así hay mucha gente espiritualmente, hay mucha gente que está débil. Yo no me puedo conformar con el día domingo nada más con 1 hora y media o 2 horas de culto, hermano. Yo no me puedo conformar con que ya cumplí el fin de semana. Y entre semana, ¿qué pasa? Le sobreviene algo y se me viene el suelo. Se levantó algo y se viene el suelo. Entonces, tu responsabilidad de nutrirse, de alimentarse, así como tú te alimentas, así como nuestro cuerpo pide alimento, hermano, así como nos fortalecemos y nos alimentamos y tenemos los nutrientes, como el profeta que se alimentó de aquella comida que le dio el ángel, se alimentó. Ese alimento tenía los nutrientes para caminar 40 días más. Y dice la palabra, hermano, que él se alimentó y se fortaleció con aquella comida. ¿Con qué me estoy fortaleciendo? ¿Con qué me estoy alimentando? Escudriña la palabra, te metes en la palabra, oras, o depende nada más de la oración del pastor, o del líder, o del fin de semana. Es tu responsabilidad. Pablo le dice a ellos, sean responsables. En otras palabras le está diciendo, prepárense, porque van a venir días difíciles. Prepárense. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El pueblo de Israel pasó un día difícil, malo, difícil. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl se llenó de temor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este hombre venía todos los días a desafiar al ejército. Dice la palabra que venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días. 40 días. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Usted se puede imaginar, mañana y tarde estar escuchando palabrotas y desafíos y retos. ¿Cómo podía estar esa pobre gente? Y así es como el diablo te quiere tener, atemorizada, llena de miedo. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? ¿Y qué va a pasar con mi hija? Fortalézcase en la palabra, métase en la palabra, nútrase de la palabra, aliméntese de la palabra, revístase de la armadura de Dios, porque vendrán tiempos difíciles para la humanidad y la humanidad tiene que estar preparada. Yo no sé lo que nos espera el día de mañana, mi hermano. Lo que sí sé es que tengo que tener la lámpara llena del aceite. Eso es lo que yo necesito entender. Es lo que yo debo de entender. Que tengo que estar fortalecido en Dios porque vendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Yo podía profetizarle a usted y decirle, mañana y tendrás tu carro propio y tu casa, y desatar una palabra. Claro, y todo el mundo, aleluya, suélteme una palabra profética, pastor. Dígame cuál va a ser mi novia. Dígale con quién me voy a casar. Dígame, es pura adivinación, ¿verdad? Dígame cómo me va a ir este año. Así hay mucha gente, hermano. Pero cuando a la gente se le habla de prepararse, de ayunar, de orar, de congregarse, de escudriñar la palabra, no, eso como que no me gusta. A la gente le gusta que le digan cosas bonitas. A la gente le gusta que le diga que le va a ir bien. A la gente le gustan estas cositas bonitas, ¿verdad? Pero cuando se le dice a la gente que tiene que fortalecerse, que tiene que congregarse, hermano, la gente le cuesta. ¿Cómo cuesta congregar a la gente? ¿Cómo cuesta que la gente se meta con Dios? Usted convoca a la gente para cualquier otra actividad y ahí están de primero. Y si tienen que pagar, hasta pagan por eso. Pero usted convoca a la gente para un ayuno, llegan las mismas personas. Convoca a la gente para un estudio bíblico, llegan los mismos. Convoca a la gente para una vigilia, llegan a bostezar. No, ya tengo sueño. Usted convoca a la gente para un encuentro, usted convoca a la gente para una reunión de adoración de una célula, llegan los mismos. La gente no le gusta este tipo de cosas. Y es anticiparse a la desgracia, es anticiparse al desafío, es anticiparse al reto, hermano. Por eso Pablo le dice a ellos, ustedes tienen que armarse de valor, tener fortaleza, porque en cualquier momento
Y ahí su hijo puede tener un arrebato extraño. En cualquier momento su hija va a decir, mami, me voy de la casa. A veces la gente entra en una zona de confort. No, mi hijo es una criaturita de Dios, nunca va a reaccionar. En algún momento tal vez su hijo va a reaccionar, tu hija va a reaccionar, tu esposo, tu esposa, esa persona. Tienes que estar fortalecido a la hora del enfrentamiento, a la hora de la prueba. Que no los tome como tomó a Saúl. Tuvieron gran miedo, se turbaron. Ellos confiaban en sus fuerzas, en su capacidad. Confiaban en su capacidad. La Biblia habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas. Y ellos confiaban en sus armas naturales, físicas. David sabía quién era él en Dios. David se había fortalecido en Dios. En 2 Corintios capítulo 10, verso 4, así dice la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y eso lo sabía, lo tenía muy claro David. David sabía quién era él en Dios, se llama identidad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No te apoyes en tu conocimiento. No seas sabio, no pretendas ser sabio en tu propio conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Esto no lo entendía Saúl. Saúl no entendía, por eso se turbó. Dice la palabra, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando te apoyas en tu propia inteligencia, cuando te apoyas en tus atributos, cuando te apoyas en tu conocimiento, en tu capacidad y en tu fuerza humana, estás listo. Pero cuando usted va más allá y se conecta con Dios y escudriña la palabra y se mete en la palabra, esta es una exhortación y una llamada de atención para muchas personas que deben entender ya en este momento que van a venir dificultades y pruebas difíciles para nuestra vida. Hermano, es que en cualquier momento se nos puede levantar algo. Se levantó un Goliat, se levantó un problema, vino un problema, algo inesperado que llegó a tu vida. Usted inicia el año y jamás esperaba que se levantara esa persona o se levantara ese problema. Y se levanta el gigante Goliat y dice, yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Hay cosas que se van a levantar o ya se han levantado. ¿Cómo las vas a vencer? Es ahí, vamos ahí al punto, ¿cómo vamos a vencer eso que se levantó? El problema no es que se levante, el problema es cómo yo voy a enfrentar esa situación. ¿Cómo enfrento la prueba? ¿Cómo enfrento el gigante? ¿Cómo enfrento la dificultad? ¿Cómo estoy enfrentando? O sea, ¿cómo le entro al problema? ¿Tengo la capacidad, tengo la inteligencia de Dios, tengo la sabiduría de Dios? A David en una ocasión lo iban a matar a punta de piedras. Y él dice la palabra que él se fortaleció en Jehová y Dios le dio la estrategia. Le dio la estrategia a David. De igual forma dice la palabra que se levanta Goliat, empieza a desafiar al campamento de Israel y se turbaron todos, tuvieron gran miedo. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo 40 días. Lo que no sabía el filisteo es que se iba a levantar un David. De mañana, dice la palabra, se levantó pues David de mañana. Lo que no sabía el filisteo, lo que no sabía Goliat es que se iba a levantar un David. Como en esta noche se va a levantar un David fortalecido en Dios para conquistar. Mientras él hablaba, dice el verso 23 del capítulo 17 de 1 Samuel, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero la gran diferencia es que esas palabras las oyó David. Esa es la gran diferencia, hermano. En aquel tiempo escuchó esas palabras de desafío un cobarde, un hombre que era sabio en su propia opinión, un hombre que se apoyaba en su conocimiento,
Un hombre que se apoyaba en su fuerza, y la fuerza humana es limitada. Pero esas palabras, las mismas palabras de desafío y de reto, las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Hermano, ya basta. Mucho tiempo de estar usted bajo el zapato, mujer. Mucho tiempo de estar sufriendo. Mucho tiempo de estar bajo ese control. Es algo que te ha estado controlando por mucho tiempo. Esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, esa depresión. Ya, basta ya. Basta ya. O sea, ya es mucho tiempo. 40 días y 40 noches. De la mañana y en la noche. Dice la palabra: durante 40 días venía en la mañana y venía en la noche. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. 40 días de estar recibiendo oprobio, 40 días de estar recibiendo humillaciones, 5 años de estar recibiendo desprecios y humillaciones, de estar bajo la humillación y el desprecio. No, por favor, o sea, ¿en qué va a parar? ¿A dónde va a terminar usted? Mucho tiempo, pastor, de estar sufriendo. Es que usted viera cómo me maltrata ese hombre, viera cómo me humilla, vieras cómo esa mujer me ha vuelto un montón de veces. Esa mujer juega con mis sentimientos, ese hombre. Viera la forma en que... ¿Hasta cuándo usted va a soportar todo ese desprecio y esas amenazas tan horribles? ¿Hasta cuándo usted se va a sacudir de todo eso? O sea, no es posible que una persona viva intranquila, inseguridad, con una inseguridad terrible, hermano. Una persona intranquila, con unos miedos, una cosa terrible, hermano. Hay gente que vive bajo una presión terrible, hermano, bajo un dominio y un control. Suelta y vence ese gigante ahora en el nombre de Jesús. Tienes la autoridad de Dios. Y si no la tiene, Dios te la va a dar si tú la pides. Amén. No es con el conocimiento, no es con la letra, porque hay gente que se llena de letra y letra y letra. No es la letra, hermano. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque puedes tener conocimiento. Los maestros de la ley, los fariseos, tenían conocimiento, pero no tenían revelación. Yo quiero decirle algo a usted el día de hoy. Levántese como se levantó David. David se levantó. David se levantó. Se necesita hoy que se levante un David. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán aquel hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? O sea, ¿quién es este? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Las mismas palabras, lo que ya anteriormente le habían dicho a David. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. O sea, no tomes a poco tu edad, por favor. No tomes a poco tu condición. No tomes a poco tus estudios, no tomes a poco tu conocimiento, hermano. El profeta Jeremías: yo soy un joven, ¿cómo es posible? Yo pondré mis palabras en tu boca, dice el Señor. Cuando Gedeón: yo soy de una familia pobre, Manasés. Dios no mira tu condición, si tienes o no tienes, si tienes estudio o no tienes estudio, si eres un profeta o eres un pastor o eres una oveja de la iglesia, nada más. Él no mira la apariencia, él mira el corazón. Y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que necesita una generación que tenga el corazón conforme al corazón de Dios. De eso es lo que se ocupa en este tiempo. Corazones dispuestos. Un corazón dispuesto, hermano. Y David tenía el corazón dispuesto. Pues Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo
para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Oye, qué valentía la de David, hermano. ¿Quién más que Dios que nos da esa valentía, esa fortaleza, hermano? Qué hermoso es poder llegar a ese nivel. Yo quiero llegar, dígalo, yo anhelo eso, llegar a ese nivel de seguridad, de confianza en Dios y en sí mismo. Saber que tengo la capacidad de desarrollar, de emprender, sin importar qué tan grande sea el reto, hermano. Hay gente que tiene miedo a los retos, a los desafíos. Hay gente que se llena de pavor a un reto. Hay gente que tiene miedo a un reto, hermano. Ay, no, eso está loco. ¿Cómo se le ocurre? Pues esto vale millones de millones. ¿Cómo se le ocurre comprar ese terreno? Porque hay un sueño. No está loca. Esta mujer está completamente, está cucú. Completamente. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza? Podría decir Saúl. No, este muchacho está loco. ¿Cómo se le ocurre? Tú eres un muchacho. No tomes a poco tu edad. No tomes a poco tu conocimiento. No te veas como poca cosa. Y tú no eres lo que los demás piensan de ti. Porque la gente puede pensar cualquier cosa, hermano. La gente puede pensar que usted es una inútil, que usted no vale nada, que usted es una fracasada. El mundo, aún tu propia familia, te puede etiquetar como la fracasada de la familia, como la solterona de la familia, como la fea de la familia, como el fracasado de la familia. La gente, tu familia te puede etiquetar. Yo no sé si hay alguna mujer que está escuchando en este momento que tiene que soltar y quitar esa etiqueta. Te etiquetó tu mamá, te etiquetó tu papá, tu tía te etiquetó, alguien te puso una etiqueta y le compraste la etiqueta y te plantaste la etiqueta. ¿Qué tal David con las palabras de Saúl? Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Hay gente, hermano, que le compra el no a otras personas. El no puedo, el no es para mí, el yo soy fea, yo soy feo, es imposible. No, iniciar un reto, un emprendimiento, un trabajo, el abrirme una oportunidad, el levantar un ministerio, hermano, el levantar un ministerio. Si usted tiene un llamado, es que eso es para otros, no para... Hermano, tienes toda la unción y toda la capacidad dada por Dios para que puedas lograrlo, para que puedas conquistar naciones, para que puedas abrirte una oportunidad en otro país. Alguien reciba esta palabra. Alguien diga amén conmigo. Levante la mano. Alguien que diga amén. Dios me ha dado la capacidad de poder establecer y levantar un ministerio internacional. Dígalo. Vamos, dígalo de esa forma. De poder emprender, de poder soñar, de poder levantar una empresa, hermano. Una compañía. Y usted empezó por una ventanita ahí, ¿verdad? Una ventanita. Yo no sé cuánto tiempo lo intentaste, pero los grandes hombres y las grandes compañías transnacionales, ¿cómo empezaron ellos? ¿Cómo empezaron? No voy a mencionar acá nombres, pero ¿cómo empezaron grandes hombres y grandes mujeres? Empezaron con un sueño y al principio los etiquetaron y le decían: no, eso no sirve, eso no funciona. Y esa persona se la creyó. Yo no sé cuántos intentos, 20, 30, 100 intentos, 1000 intentos. Y en el último intento lo logró. Y en lo último lo logró. Persevera, esfuérzate, sé valiente. Revístase de la armadura de Dios. Resiste las acechanzas del enemigo y los ataques de cualquier persona que quiera lanzar contra ti. Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. O sea, eres un muchachito. No tienes ni dinero, no tienes la capacidad. No, eso es una locura, David. ¿Cómo se te ocurre? Y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo, escucha bien, Saúl. Yo no te voy a comprar esas palabras, Saúl, escucha bien. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, tú no estuviste ahí, Saúl. Usted no estaba ahí. Pero yo puedo dar fe de lo que Dios hacía en mi vida. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Escucha esto: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¡Ja! Ya sabemos cómo terminó esto, ¿verdad? Ya sabemos el final. Ya sabemos el final, ¿verdad? Ya conocemos el final. Cómo agarró David y le cortó la cabeza, lanzó una piedra, lo pegó, lo centró, cayó y le remató con su propia espada. Ese fue el final del gigante Goliat. Se necesita un David en esta época. Se necesita una David en este tiempo. Se necesita a alguien que se la crea y que sobre todo le crea a Dios y que se fortalezca, como hablábamos al principio, que se fortalezca en el Señor. Se necesita a alguien que se ponga la armadura. De hecho, a David, Saúl le puso su armadura. No puedo caminar con esto, es que no puedo. Yo no dependo de la unción y no dependo de la armadura y no dependo del conocimiento de otra persona. Yo dependo de Dios. Quítame esto, porque yo no puedo. Nunca he andado con esto, nunca me he puesto la armadura. Se estaba poniendo la armadura de un cobarde. Yo no puedo andar con la armadura de un cobarde. Yo tengo que revestirme de la armadura de Dios, aleluya. Yo no puedo ponerme la armadura de un cobarde. Yo no me puedo poner la armadura de un fracasado. Yo no puedo escuchar consejo de un fracasado. Yo tengo que rodearme de gente guerrera, de gente valiente, de gente que ha prosperado. Yo no puedo recibir consejo de una persona que está en el fracaso, de una persona que está en la ruina. Muchos vendrán a querer aconsejarlo a usted. Tiene que prestar oído a los buenos consejos, mi hermano, y no a los consejos de un fracasado, de una persona cobarde, de una persona que se rindió, de una persona que nunca hizo nada en la vida. Yo no puedo rodearme de esta gente. Yo tengo que conectarme con gente del reino. Yo tengo que conectarme con gente del reino. Yo tengo que ver mi pastor. ¿Cómo es mi pastor? Si mi pastor es un fracasado, habla de prosperidad, anda empujando el carro y anda ahí, quién sabe en cuántas historias más. Yo tengo que rodearme de gente exitosa, no de fracasados como Saúl. ¿Cómo va David a escuchar la voz de un fracasado? ¿Cómo se va a poner David las ropas y la armadura de un fracasado? Yo tengo que rodearme de gente exitosa. Y si tu pastor es un hombre exitoso, conéctese con ese hombre. Si la persona que le está aconsejando es una persona que está en la derrota, hermano, ¿qué consejo podrá decirle esa persona a usted? Pregunto. ¿Qué consejo le podrá dar? Como un Saúl, un cobarde, un derrotado, un fracasado. Yo no puedo rodearme de esta gente. Dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Y hay gente que le gusta andar callejeando con necios. Vas a fracasar. Rodéate de gente de reino. Rodéate de los David de esta época. Hay una generación de David. Dios está levantando una generación de David. En estos últimos tiempos se está levantando una generación de guerreros, de hombres determinados, mujeres determinadas, mujeres de fe, mujeres que se preparan en el campo de la palabra de Dios, mujeres que se nutren de la palabra, mujeres que se congregan, hombres que se congregan, personas que no ponen excusas a la hora de ir a una vigilia, a una semana de adoración, a un culto, a una célula, a un encuentro. Ese tipo de personas son las que yo quiero en mi vida, no la gente que vive hablando y hablando y hablando paja. Yo necesito a mi lado gente que me ayude a crecer, a madurar y a entender que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, y que yo debo de revestirme de la armadura de Dios. Aleluya. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Dios, por esta palabra. Levante su mano, levante sus manos, levante sus manos, porque la misma fuerza
la misma bendición, la misma unción que recibió David en aquel tiempo, la misma armadura que recibió David en aquel tiempo y la armadura que me habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 verso 10 es la armadura que Dios quiere poner en ti. Una armadura de victorioso, de triunfador. Nunca fracaso habrá en un hombre, en una mujer de Dios. Vas a ver la victoria en tu hijo. Vas a ver la victoria en tu hija. Ese gigante se irá al suelo en el nombre poderoso de Jesús. Dile a ese gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo con el poder de Dios. Yo vengo con el respaldo de Dios. Yo no sé lo que en contra de tu vida se ha levantado. Aquí tengo la unción, tengo la autoridad, y yo vengo en el nombre de Jesús. Hablando de ese gigante, contra mí vienes, contra mí se ha levantado, en mi contra se ha levantado ese gigante de dolor, de angustia, de enfermedad, de depresión, de ataque de pánico, de tristeza, de amargura, de cualquier tipo de enfermedad o circunstancia que en contra de su vida se ha levantado. Hoy la vencerás en el nombre de Jesús. Este es tu tiempo, el tiempo de levantarse, el tiempo de conquistar, el tiempo de cortarle la cabeza al gigante y derribar todo argumento y toda mentira del diablo, toda artimaña y todo pensamiento. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.